La pregunta número 1 dice, la enfermedad diverticular en el colon o sobre la enfermedad diverticular del colon es falso. A dice, presenta hemorragia profusa que se controla espontáneamente. B, se diagnostica por colonoscopía en la mayor parte de los casos. C, presenta divertículos constituidos por mucosa y serosa intestinal. D, el porcentaje de pacientes con enfermedad diverticular que presentan síntomas es bajo. Y es más frecuente en el colon ascendente. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, la respuesta es enano. En primer lugar, sobre la opción número C, es verdadera esa opción porque, como ustedes ven en la imagen, los pseudodivertículos del colon están constituidos solamente por mucosa y por serosa, no por la capa muscular. ¿Ok? La prevalencia aumenta con la edad y mientras a mayor edad predomina el sexo femenino. La localización más frecuente es en el colon distal, en el colon sigmoides, y de manera retrógrada, colon izquierdo, transverso, y es mucho menos frecuente en el colon del lado derecho. Pero ojo, hay una cosa muy importante, que los divertículos del lado derecho, si bien estos son raros y escasos, pero son los que sangran con más frecuencia. Y el sangrado es abundante y profuso. Por eso es que cuando tenemos una hemorragia diverticular intensa, nosotros por casuística sospechamos que se puede tratar de un divertículo en el colon derecho, a pesar de que eso es raro. ¿Ok? En esa diapositiva vemos de que el 80% de los pacientes son asintomáticos, o sea, la enfermedad diverticular generalmente no presenta síntomas. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad diverticular, la diverticulosis, se hace por colonoscopía o por radiografía contrastada de colon. Solamente se hace el diagnóstico tomográfico en caso de diverticulitis. Y en el caso de la hemorragia digestiva baja, acordarse que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva es la enfermedad diverticular y que es característicamente indolora y masiva, y generalmente se autolimita en un 80%. Muy bien, pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes exploraciones tiene mayor sensibilidad diagnóstica en la acalasia? ¿Cuál sería la respuesta? D, manometría esofágica, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Qué es la acalasia? Es un trastorno motor de todo el esófago. Es un trastorno primario caracterizado porque el cuerpo esofágico está hipotónico y, o sea, hay ausencia de peristalsis del cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior está hipertónico, ¿ok? Y se cierra el segmento inferior esofágico. Es muy raro, 1 en 100.000, predomina entre 25 y 60 años. Básicamente es un problema que se caracteriza por un problema de neurotransmisores. ¿Ok? El paciente característicamente tiene disfagia, inicialmente a sólidos y progresivamente a líquidos. Tiene regurgitación y como no se puede alimentar, pérdida de peso, además de pirosis y dolor torácico. El diagnóstico, si bien es cierto, la radiografía de tórax contrastada, la radiografía esofágica contrastada, nos da el patrón característico de punta de lápiz y la manometría nos da el patrón característico de la ausencia de peristalsis del cuerpo esofágico y de la relajación incompleta o anormal del esfínter esofágico inferior. La endoscopía siempre se tiene que realizar para descartar malignidad, ya que el cáncer de la porción distal del esófago tiene las mismas características y el mismo comportamiento. ¿Ok? Entonces, en todo paciente que sospechamos de acalasia, le hacemos la endoscopía para descartar un cáncer
y le pedimos una manometría para documentar la ausencia de peristalsis del cuerpo esofágico, como les dije, y de la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Claro, lo que pasa es que en el... Cuando tenemos un paciente con disfagia, el paciente viene con disfagia, tú no sabes si es un divertículo de Schenker, tú no sabes si es un cáncer, tú no sabes si es una acalasia, no sabemos lo que tiene el paciente, o de repente es una hernia tal, no lo sabemos. El estudio comienza con una endoscopía, y la endoscopía obviamente va a encontrar algunos hallazgos, pero no nos define las características de la acalasia. La acalasia, la morfología de la característica de la lesión se da en la radiografía contrastada. Entonces, generalmente los pasos diagnósticos son, comienzan con una endoscopía, luego va la radiografía, y la radiografía, o al revés, y la radiografía de ahí va a la manometría. Son pasos diagnósticos nada más. Claro, vendría a ser el estándar, ¿no? Claro, pero acá no dice screening, dice mayor sensibilidad diagnóstica, ¿no? La mayor sensibilidad diagnóstica la da la manometría. Porque lo otro, la imagen, la imagen la imagen de punta de lápiz también te lo da un cáncer de esófago, del segmento inferior. La respuesta está bien, es la manometría esofágica. A ver, miren bien este cuadrito, por favor, silencio. Miren este cuadro donde se resume el tratamiento que existe para la acalasia. Existe un tratamiento médico con algunos fármacos, sobre todo inhibidores de los canales de calcio, inyección de toxina botulínica, dilatación neumática y cirugía. ¿Ok? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo más importante es el resultado. ¿Ok? En lo que es resultado, se ha visto que la que tiene mejor resultados a corto, a mediano y a largo plazo es la cirugía. Por eso es el gol estándar. Sin embargo, en pacientes de riesgo, como pacientes con alguna comorbilidad mayor o ancianos, se opta por tratamientos médicos, como toxina botulínica o fármacos. Entonces, el manejo final del paciente con acalasia se establece según la edad del paciente y según la comorbilidad. Si el paciente es joven sin comorbilidad, va a cirugía, y si el paciente tiene comorbilidad, va a tratamiento médico, sobre todo si es anciano. ¿Ok? ¿Qué cirugía, qué tratamiento quirúrgico se realiza a los pacientes con acalasia? Se realiza la miotomía de Heller, que consiste en cortar las fibras circulares del esfínter esofágico inferior, sin perforar obviamente la mucosa. De esa manera se abre totalmente el esfínter y de esa manera el pasaje del esófago al estómago está totalmente libre. Ahora, como todo procedimiento tiene sus consecuencias, ¿ok? La consecuencia más importante es el reflujo, porque al abrir todo el esfínter, el paciente no va a tener mecanismo antirreflujo. Por eso es que los pacientes que se someten a ese tipo de cirugías se le hacen un procedimiento adicional, que consiste en hacerle una fundoplicatura. Pero la fundoplicatura, al igual que se hacen las fundoplicaturas para reflujo gastroesofágico, son fundoplicaturas parciales. ¿Ok? La fundoplicatura es una bufanda alrededor de la unión del esófago con el estómago.
Y esa bufanda puede ser completa o incompleta. Según los grados que se acerquen o no se acerquen, la completa de 360 grados se llama Nissen. Pero en un paciente que tiene acalasia no le vamos a hacer Nissen porque otra vez va a regresar a la acalasia. Acuérdense que el trastorno motor del esófago va a seguir ahí. Entonces lo que se le hace al paciente para que no tenga reflujo es una fundoplicatura parcial. Una fundoplicatura en 180 grados, o sea, solamente una parte, que es generalmente la cara anterior de la unión gasoesofágica. Esa variante de fundoplicatura de 180 grados tiene un nombre, se llama DOR, así como Dora, pero sin la A. Fundoplicatura de DOR. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene acalasia, joven, sin comorbilidades, tributario a una cirugía, lo que se le hace es una fundoplicatura de Heller más, perdón, una miotomía de Heller más una fundoplicatura de DOR. A ver, la 360 grados se llama Nissen. Hay Nissen pura y una variante que se llama Nissen Rossetti, que es simplemente cortar los vasos cortos, nada más. Existe otra variante que se llama fundoplicatura de 270 grados, que se llama Toupet. Pero esas son otro tipo de fundoplicaturas. La que ustedes tienen que conocer nomás de 360 grados, que es la Nissen, que es para reflujo gastroesofágico en hernia hiatal, y en acalasia, la fundoplicatura de DOR. Muy bien, pregunta número 3. Es una pregunta parecida a una que se le hizo en el último simulacro. Dice, de las siguientes sustancias que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, excepto. Entonces, para buscar la respuesta vemos este cuadrito. Este cuadro es muy interesante, véanlo bien, porque acá está la síntesis del manejo médico del paciente que tiene reflujo. O sea, al paciente que tiene reflujo se le prohíbe los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y se le da lo que aumenta la presión. Por eso que el paciente con reflujo se evita que coma grasas, que coma chocolates, que tome alcohol, que coma comidas abundantes en la cena, que evite fármacos como estrógenos, progesterona, sobre todo mujeres que están consumiendo anticonceptivos orales, ¿ok? O los fármacos que están ahí apuntados como beta-adrenérgicos, antagonistas de calcio, barbitúricos, diazepam, teofilina, y darle medicamentos como metoclopramida, que es un procinético, y darle una comida rica en proteínas. ¿Ok? Entonces la respuesta para esa pregunta, el excepto, vendría a ser glucagón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, el principal aporte sanguíneo del colédoco suele derivarse de las ramas de la arteria. Bueno, la irrigación del colédoco está dado por un plexo formado por la arteria hepática derecha y la gastroduodenal, que van a formar otro plexo con la pancreático duodenal sobre el conducto colédoco. Ok, entonces la respuesta vendría a ser la opción D de dedo, la gastroduodenal y la pancreático duodenal anterior superior. Ahora, ojo, esta irrigación es muy peculiar, porque el colédoco, o sea, ustedes han visto que alguna vez nosotros hacemos anastomosis intestinales, cortamos el intestino y lo volvemos a unir terminalmente. Pero en el colédoco, una vez que se corta el colédoco, no se puede rafiar el colédoco. Se tiene que poner un drenquer o se tiene que hacer una derivación. ¿Y por qué? Porque la irrigación del colédoco solamente va a un sentido. O sea, se corta el colédoco, se irriga de un lado y el otro lado no se irriga. Por eso es que cuando se anastomosa ambos cabos del colédoco, un lado por disminución de la irrigación, obviamente, va a comenzar a estenosarse.
Entonces, por eso es que, por ese tipo particular de irrigación que tiene el colédoco, cualquier sección del colédoco implica hacer una derivación biliodigestiva, siempre. Pregunta número 5. Las siguientes constituyen indicaciones para la exploración del conducto colédoco, excepto. Esa pregunta está enfocada a cuando nosotros hacemos una cirugía abierta, o puede ser laparoscópica, y si es que encontramos algunos datos in situ, tenemos que definir si vamos a explorar o no el colédoco. Y esto obviamente se pone en un caso extremo en el que el paciente no tiene colangioresonancia preoperatoria, no tiene CEPRE preoperatoria, no tenemos colangiografía intraoperatoria. Lo manejamos clínicamente al paciente. Entonces, de los siguientes constituyen indicaciones excepto una. ¿Cuál es la excepción? Creo que la respuesta es bastante fácil. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, si ustedes ven que el colédoco tiene un cálculo y lo están palpando, es algo evidente, ¿no? ¿Lo abriría o no? Sí. Si tiene el paciente historia de ictericia intermitente, el paciente se pone ictérico con cálculos vesiculares, después baja la ictericia y ahí vuelve a estar ictérico, probablemente. Si el cístico está ancho, tiene 12 milímetros, y ustedes ven que los cálculos son pequeños, la posibilidad de que haya migrado un cálculo de la vesícula por ese cístico tan ancho es también alta. Entonces probablemente hay que explorar la vía biliar. Si el colédoco está en 20 o en 30, obviamente hay algo, ¿no? Si los cálculos son grandes y están en la vesícula enclavados, es una colecistitis aguda, no tiene nada que ver con el colédoco. Entonces esa es la respuesta. Lo que pasa es que ahora no nos hacemos problemas si cualquier elevación, sea transitoria o permanente de las enzimas hepáticas o cualquier dilatación anormal del colédoco, no nos hacemos problemas si lo mandamos todo a colangioresonancia, todo a CEPRE o que el gastroenterólogo se preocupe, nosotros no. Pero en realidad eso es algo reciente, ¿no? Porque históricamente se podría decir, la indicación para explorar un colédoco era bajo estos preceptos. Léanlos bien, ahí están. Entonces, si tenemos un paciente que encontramos cálculos palpables, colédoco dilatado, cístico dilatado o historia de ictericia intermitente, era indicación para abrir una vía biliar. ¿Ok? Si gustan, la exposición se la dejo acá en la computadora para que la puedan grabar. No hay ningún problema. Vamos avanzando. Algo más sobre el mismo tema. Silencio, por favor. Dice: los siguientes datos son indicaciones de colangiografía intraoperatoria excepto. Creo que también la respuesta es muy similar a la pregunta anterior. Claro, la respuesta sería la opción B, ¿no? Vesícula biliar hidrópica. Vesícula biliar hidrópica significa colecistitis aguda. Igual, indicaciones para hacer colangiografía intraoperatoria. Nosotros acá en el hospital tenemos a los pacientes que si tienen indicación de colangiografía intraoperatoria, nosotros hacemos colangioresonancia, ¿no? Pero en realidad es indicación de colangiografía intraoperatoria. Sobre todo cuando un paciente tiene antecedentes de pancreatitis, antecedentes de cólicos biliares a repetición con historia de ictericia intermitente, ¿no? O pacientes que tienen cálculos pequeños. Vamos avanzando. Muy bien, una pregunta. Dice, acerca de la colecistitis aguda durante el embarazo, señale lo correcto.
¿Cuál sería la respuesta? A ver, por favor, ahí, compañeros que están... ¿Cuál sería la respuesta? A ver, todos, creo que todos que han rotado de externos o internos por gineco siempre han tenido un paciente con cólico biliar, con colicitis aguda, con pancreatitis aguda durante el embarazo. Y el tema es, ¿operamos o no operamos al paciente? ¿O qué hacemos con la paciente? ¿Cuál sería la mejor respuesta para esta pregunta? Sí, es lo correcto. Dice, colicitis aguda en el embarazo. ¿Es litiásica o alitiásica? Ahí, por favor, acá la discusión para acá. La colicitis aguda en la gestación, ¿es litiásica o alitiásica? Habíamos dicho que la colicitis aguda litiásica en general es el 80% de los pacientes y el 20% son alitiásicas, y para que sea alitiásica generalmente son varones, son pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen algún problema específico como o que predisponga a la hipoperfusión tisular como shock, ventilación mecánica, nutrición parenteral, politraumatizado, gran quemado. ¿Ok? O sea, la opción A no es verdadera porque lo más frecuente es que sea una colicitis aguda litiásica. En el embarazo, acuérdense de las ¿cómo? Acuérdense de las 4F, ¿no? Fertility, ¿no? O sea, ¿perdón? Claro, rara vez es litiásica, muy bien. No, espérate. La otra opción, la otra opción dice, si se diagnostica en el primer trimestre del embarazo, es mejor el tratamiento conservador y diferir la cirugía hasta el tercer trimestre puerperio. ¿Es verdadera o falsa? Verdadera, muy bien. No se suele plantear el diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda. Sí se debe plantear, porque acuérdense que durante la gestación, a mayor edad gestacional, la altura uterina también va creciendo y se desplaza la altura del apéndice, llegando al término del embarazo justo a nivel del hipocondrio derecho. O sea, un paciente con gestación a término, el dolor de la apendicitis aguda, si lo tuviera en el lugar donde le dolería la vesícula, o sea, en el punto de Murphy, ¿no? Ok, muy bien. Si lo plantean así, ¿cuál marcarían? La C es falsa, la C es falsa. A ver, ¿por qué? Bueno, yo soy una guía americana de endoscopía, dice que se puede realizar en cualquier trimestre. La recomendación histórica es esa, segundo trimestre puberpério, porque se pensaba que el primer trimestre aumentaba la tasa de pérdidas y en el tercer trimestre es muy complicado operar. Pero los estudios han mostrado que no ninguna de las dos es la baja. Entonces, para ellos, en cualquier trimestre puede ser operada una apendicitis. Ya, ok. Sin embargo, no es que sea tan históricamente, sino es que se ha demostrado que en los pacientes que tienen exposición a fármacos anestésicos durante el primer trimestre, como son fármacos de recomendación C, teóricamente son fármacos que no deberían administrarse durante los primeros meses de gestación. Y toda cirugía se debería diferir a partir del segundo trimestre. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para operar a un paciente en forma electiva o de emergencia? ¿Cuál es el mejor momento? Es el segundo trimestre porque la altura uterina no está tan grande como o sea, no es tan alta que permita la cirugía adecuada.
en la gestante con la altura uterina ya con la gestación terminada, obviamente no hay espacio para manipular, no hay zona para maniobrar. Y como la cirugía de la vesícula actualmente, el gol estándar es la cirugía laparoscópica, o sea, tú no podrías imaginar hacer una cirugía abierta en una gestante a término. Tienes que ser el laparoscópico. Entonces, la cirugía laparoscópica con una altura uterina de una gestante a término es imposible hacerlo. Por eso es que el trimestre a elección para hacer una cirugía electiva es el segundo trimestre. Yo no estoy hablando de las cirugías de emergencia. La cirugía de emergencia se hace en cualquier momento. ¿Ok? Muy bien. Esa pregunta la he puesto porque efectivamente tiene dos respuestas. Está para discutirla obviamente. Sí es cierto que es rara vez aniquiásica la consistencia de una gestante, es cierto. Pero yo creo que la opción B también es cierta. ¿Ok? Entonces, esta pregunta tiene dos respuestas. Esa es la verdad. ¿Ok? Ok, miren, acá me bajé un cuadrito de por qué caso una gestante embarazada se sometía a cirugía de emergencia. ¿Ok? Una indicación es colicitis aguda resistente al manejo médico. O sea, sí se da manejo médico. Ustedes han visto que nosotros en la emergencia, en cirugía, nosotros manejamos a las colicitis agudas con manejo médico. Y a las gestantes con colicitis aguda también la manejamos médicamente hasta que los síntomas remitan. Si es que el paciente tuviera fiebre, signos de sepsis, la operamos. Si no, manejo médico. En lo que es las estrategias para minimizar los riesgos para una cirugía laparoscópica en una gestante embarazada, de preferencia se elige el segundo trimestre, porque en el primer trimestre no queremos someterle al producto a fármacos C, que teóricamente no está probado si es que tienen o no tienen algún efecto adverso sobre el crecimiento del producto. Y lo otro es por la altura uterina. Siempre se da tocólisis profiláctica para evitar el aumento de la contracción uterina. Muy bien, la pregunta número 8 habla de algo que no hemos tocado hasta ahorita, pero es importante revisar este punto porque de repente por ahí viene alguna pregunta. ¿Ok? Habla de los quistes biliares. Dice, el quiste de la vía biliar tipo 3 de la clasificación Todani corresponde a... Muy bien. Los quistes de colédoco son quistes, o sea, quistes de la vía biliar o quistes de colédoco son quistes congénitos. ¿Ok? Se ha postulado que existe una debilidad de la pared de la vía biliar durante la formación de esa zona. ¿Ok? Produciendo algunas dilataciones que por la morfología y la posición tienen una clasificación, que es la clasificación de Todani. Ahí vemos los tipos y vemos las frecuencias. Como ustedes verán, la más frecuente es el tipo 1, que es hasta el 85% de los casos, que es la dilatación de todo el colédoco. ¿Ok? Y la de tipo 3 es una no muy común, que es 2.5, de 2 a 5%. El tipo 3 vendría a ser el coledococele, que es una dilatación específica puntual de una zona del colédoco. Existen dos variantes, la variante A, que compromete la confluencia del colédoco y el Wilson, y la variante B, que se origina a partir de la ampolla de Bata. Como ustedes verán, el tipo 1 es dilatación fusiforme de todo el colédoco, ¿ok? El tipo 2 es una dilatación como si fuera un divertículo,
puntual del colédoco. Hola, espera. No, no. Tipo 3 es una dilatación fusiforme localizada del colédoco que se llama coledococele. El tipo 4 vendría a ser la multiquística. La multiquística. Y el tipo 5 es la dilatación la enfermedad de Caroli, que es la multiquística intrahepática. Existe una sexta clasificación que es la dilatación quística del cístico, ¿ya? Que es Todani tipo 6. Entonces, la respuesta para esta pregunta es, el quiste de la vía biliar tipo 3 es coledococele. Muy bien, la opción A. ¿Perdón? A ver, pregunta número 9 dice, con respecto al quiste de colédoco señala el incorrecto. Con respecto al quiste de colédoco señala el incorrecto. A ver, quiste de colédoco, primero viene la parte teórica y luego respondemos la pregunta. Dice, la incidencia es 1 en 100.000. ¿Ok? Es un poco más frecuente en la mujer que en el hombre, 3 a 4 versus 1. ¿Ok? Es una lesión que se inicia en el día 22 de la localización, del desarrollo embrionario y se debe por una debilidad de la pared del ducto. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Estos pacientes, estas dilataciones quísticas del colédoco, lo que van a hacer es que se produzca un flujo anormal de las enzimas o del contenido del jugo pancreático y en lugar de pasar al duodeno, pasan primero al colédoco, produciendo activación de las enzimas pancreáticas en el colédoco y van a producir dolor y van a producir pancreatitis a repetición. Ese es el cuadro clínico del paciente. El cuadro clínico del paciente es dolor en la zona del hipocondrio derecho, crónico. Va a haber episodios de ictericia por obstrucción y se va a palpar una masa en la zona del hipocondrio derecho. ¿Ok? Eso vendría a ser la triada clínica para el diagnóstico del quiste de colédoco. ¿Ok? Actualmente se está manejando como protocolos de manejo ecográfico prenatal, se puede detectar la anomalía intraútero. ¿Ok? La ecografía es el primer examen que se hace para determinar y seleccionar a los pacientes. Sin embargo, la colangioresonancia es la que define con mayor exactitud la morfología de la lesión. ¿Ok? Aquí tenemos un estudio ecográfico. Este es un estudio de CEPRE. Y otra cosa importante es que más o menos 1 de cada 7 pacientes con quiste colédoco pueden terminar degenerando en una neoplasia. Por eso es que es una indicación quirúrgica. La indicación quirúrgica básicamente es, uno, el tema del quiste que produce el dolor y otro es que la estructura puede generar un caloncocarcinoma. Bueno, la clasificación de Todani que hemos visto. Listo, ¿cuál sería la respuesta ahora?
A ver, vamos de abajo para arriba. ¿El tipo 1 es más frecuente? Sí. ¿Con frecuencia se palpa una masa debajo del borde hepático? También verdadero. En pacientes mayores podría considerar como riesgo aumentado para carcinoma de vías biliares, verdadero. Más de la mitad de los casos presentes en la primera década de vida, verdadero. Entonces, no es la anomalía más frecuente de la vía biliar. La anomalía más frecuente de la vía biliar es generalmente vía biliar duplicada, cístico duplicado, ¿no? El quiste de colédoco, como hemos visto, es 1 en 100.000 y es bien raro. Acá en el Hospital Cayetano Heredia vemos un quiste de colédoco cada 3 o 4 años. Es muy raro. Y el manejo es quirúrgico. Y la cirugía consiste en seccionar el colédoco, sacar la parte dilatada y hacer una derivación bilodigestiva. Acuérdense que el dolor del paciente es básicamente porque el flujo del jugo pancreático pasa al colédoco en lugar de pasar directamente al duodeno. Sino primero pasa al colédoco, luego pasa al duodeno, como ven en la imagen. Acá. Y eso es lo que produce el dolor. Muy bien, la pregunta número 10 dice, para la profilaxis preoperatoria del colon, señale usted cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La respuesta falsa es la opción A. Muy bien. Ningún antibiótico esteriliza el colon. Los antibióticos lo que hacen es disminuir la carga bacteriana, nada más. En la preparación del colon preoperatoria, lo que se hace es una preparación mecánica. Básicamente vamos a disminuir la cantidad de desechos del colon por efecto mecánico. Y el efecto mecánico básicamente es administrar catárticos, que puede ser soluciones tipo polietilenglicol o soluciones hipertónicas que van a producir diarrea intensa en el paciente. Y los antibióticos que se utilizan solamente es para disminuir la carga bacteriana. La pregunta número 10, la opción A es la falsa y la opción B, C, D y E son verdaderas. Claro, hemos tenido pacientes que entramos a la cirugía de emergencia, por decir, vamos a imaginar que tenemos un trauma y el colon está lleno de heces. Entonces lo que se hace es, a ver por favor escuchen, se hace un orificio en un extremo del colon, se abre, se pone una bandeja ahí y por otro costado, por otro orificio, se ingresa solución salina a chorro y va irrigando el colon. Se puede preparar intraoperatoriamente. ¿Ok? Pregunta número 11 dice, el concepto de la laparotomía abreviada o cirugía de control de daños en el paciente con traumatismo abdominal es un procedimiento que tiene como finalidad Muy bien, la respuesta es la opción D, de dedo. Es un procedimiento acortado en el que cirujanos hacen lo mínimo indispensable para salvar la vida del paciente, dejando la reparación definitiva de las lesiones para un segundo procedimiento después de un periodo de 24 a 48 horas de reanimación. Muy bien. A ver, esta pregunta la he puesto un poco para recordar, porque acá ya creo que es una de las últimas clases de cirugía, porque ahí vamos a pasar ya a trauma, a especialidades y a repasos. Quería que enfoquen el concepto. Cirugía de control de daños es una cirugía, es una táctica operatoria en el cual los cirujanos tenemos que a un paciente límite, un paciente que se está muriendo, un paciente que está en agonía, vamos a hacer lo justo necesario para evitar que el paciente se siga descompensando y lo hacemos en varias etapas. ¿Ok? ¿Qué pacientes son los que ingresan dentro de los a los que se le puede aplicar ese tipo de cirugía? Son los pacientes que tienen la triada de la muerte. ¿Se acuerdan cuál es la triada de la muerte? Coagulopatía, hipotermia
y acidosis. Muy bien. Entonces, generalmente esos pacientes, casi todos, están hipotensos. Están hipotensos, hipoperfundidos, entran en acidosis, entran en hipotermia, entran en coagulopatía. Y en esos pacientes, lo que se hacía antes era hacerle toda la cirugía completa como se hace en otro paciente estable. Después de 3-4 horas de cirugía, el paciente terminaba con sus cirugías completas, pero pasaba a patología porque fallecía, ¿no? Tenía que hacer una superorden de todo el paciente para que pase a patología. Ese concepto se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, cuando los cirujanos se dieron cuenta de que los pacientes que en ese estado se morían y por más que se les hacía una cirugía completa, no lograban sobrevivir. Entonces, en esa época se comenzó a hacer el concepto de cirugía de control de daños. Entonces, el primer paso de la cirugía de control de daños es una cirugía súper rápida. Nosotros tenemos el reto de que un paciente que entra a la categoría de control de daños, tenemos que hacerle la primera cirugía en 10 minutos. ¿Ok? En 10 minutos tenemos que laparotomizar, tenemos que controlar la hemorragia. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Taponando. Agarrando 10 compresas o 20 compresas, metiéndolas en la zona que está sangrando, que puede ser el hígado, puede ser el vaso. A ver, por favor, escuchen. Puede ser el hígado, puede ser el vaso, puede ser de repente el meso del intestino, qué sé yo. No nos vamos a poner a rafiar, ni a controlar, ni a ligar. Simplemente entramos y comprimimos. Si es un paciente que tiene el colon abierto y está saliendo las heces, simplemente ligamos el colon. Y lo hacemos como si fuera la ligadura de una salchicha, ¿sí? Por partes, así ligamos. Empaquetamos al paciente y le hacemos un cierre temporal, que es un cierre con una bolsa de Bogotá o una bolsa de laparostomía. Todo ese lapso de tiempo tiene que ser menos de 15 minutos. Realmente debe ser muy rápida la cirugía. El anestesiólogo, por el estado del paciente, casi ni le pone anestesia, porque el paciente ya de por sí viene anestesiado. Luego que pasa esa etapa, lo mandamos al paciente de cuidados intensivos. Ya el paciente dejó de sangrar por el taponamiento, ya la sepsis por la contaminación fecal está controlada. Entonces, en ese momento, en cuidados intensivos, lo que hacen es calentar al paciente. Le ponen mantas, le ponen sistemas de recalentamiento, le transfunden sangre caliente porque hay calentadores de transfusión. Lo ventilan al paciente, le dan bicarbonato, le dan fluidos, le corrigen la coagulopatía con vitamina K, con crioprecipitado, con plasma fresco congelado, etc. Y en 48 horas a 72 horas el paciente tiene que estar con la triada de la muerte, o sea, con la hipotermia, acidosis, o sea, sin hipotermia, sin acidosis y sin coagulopatía. Y en ese momento, al tercer día, entra el equipo quirúrgico a quitar las compresas del taponamiento, quitar las ligaduras y en ese momento ya con el paciente compensado vamos a hacer la cirugía definitiva. O sea, si el colon está partido en dos, seccionamos y vemos si rafiamos o hacemos ostomías. Si hay una fractura o una lesión hepática importante, hacemos la sutura de la zona hepática o de repente hacemos la petectomía, etc. Entonces, de tal manera que en esa cirugía ya hacemos toda la reparación definitiva y el cierre de la pared formal. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, miren. Un paciente que tiene lesión amplia del intestino. Todo el intestino está necrótico, miren. Simplemente lo que hacemos es ligamos y ponemos una bolsa de Bogotá, una bolsa de laparostomía. Pasa a cuidados intensivos con la doctora Ana García. Muy bien.
Pregunta número 12. Dice, paciente con traumatismo abdominal e inestabilidad hemodinámica, laparotomía de 3 litros de sangre, descapsulación extensa del hígado, varias lesiones superficiales con hemorragia activa, hipotermia e inestabilidad hemodinámica persistente. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Claro, o sea, este es un paciente que probablemente hay que hacerle una cirugía de control de daños. Es un paciente que está inestable, está hipotérmico, con hipotermia, está inestable y tiene una lesión extensa en el hígado. Entonces, en ese paciente lo único que hacemos nada más es taponar el hígado, ¿ok? Y entra a la categoría del manejo de cirugía de control de daño. El trauma hepático es algo frecuente, relativamente frecuente, pero el órgano más frecuentemente lesionado es el vaso, acuérdense. El hígado es el segundo lugar. ¿Ok? Los grados están ahí en esa diapositiva que se las voy a dar. ¿Y cómo logramos el diagnóstico de la lesión hepática? Con lavado peritoneal diagnóstico, con ECOFAS o con una tomografía abdominal. El protocolo para el manejo con trauma abdominal, si el paciente está inestable, el paciente entra a sala de operaciones. Si el paciente está estable, entra al protocolo de observación y a tomografías. El manejo conservador solamente se hace en pacientes que tienen lesiones grado 1, grado 2 y pacientes que estén estables. El manejo quirúrgico son en pacientes inestables o en pacientes que tienen grado severo, grado 3, grado 4, grado 5, grado severo de compromiso hepático. ¿Qué se hace en la cirugía hepática? Lo primero que se hace es la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle, que se escribe como las papitas Pringle, ¿ok? Exactamente igual se escribe, consiste en la compresión o en el clampaje, como quieran decirlo, del pedículo hepático. ¿Ok? El pedículo hepático está compuesto por la vena cava, por la arteria hepática y por el conducto colédoco. De esta manera vamos a controlar casi el 80%, otros dicen casi el 90% de la circulación hepática, porque el otro 10 o 20% de la circulación hepática está dado por las venas suprahepáticas, que no podemos controlarla. Entonces, por lo menos, disminuimos el sangrado en un 70-90% y ya con más paciencia hacemos el taponamiento de la zona hepática, como lo ven en las imágenes. Luego que pasa ya la cirugía de control de daños y hacemos la cirugía, el segundo procedimiento, que es la reparación definitiva, podemos reparar la lesión hepática de esta manera, que es una rafía hepática con una sutura que no corte el hígado, y hay suturas especialmente diseñadas para eso, que es una sutura de caudal crómico, pero es un caudal plano, así como si fuera un fettuccine, como un fideo plano. De esa manera sutura el hígado, una hoja bien grande, y no lo desgarra al ajustar el nudo. Otra forma es poniendo un parche de Piplon para rellenar la zona del defecto hepático, porque si no se rellena se va a formar un hematoma y se puede infectar y puede formar un absceso. Acá hay unas formas mucho más severas de manejo cuando hay compromiso suprahepático, con toracotomía asistida. Y acá hay una descapsulación extensa del hígado, que se pone un drenaje. O si no, también se puede hacer una hepatectomía no reglada si el compromiso hepático es muy grande. Muy bien, pregunta número 13 dice: paciente con traumatismo abdominal cerrado cuya ecografía detecta líquido en cavidad peritoneal. Se encuentra estable. ¿Qué actitud considera más adecuada? ¿Ah? Paciente con trauma cerrado, abdominal, estable. Líquido libre. A ver, ¿qué hacemos, Fiorella? ¿Perdón?
Disculpen. La pregunta número 12, la respuesta es la opción E. Taponamiento hepático y cierre de la laparotomía, ¿no? O sea, estamos haciendo una cirugía de control de daños. Ya, la pregunta número 13, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien. A ver, para que quede nuevamente claro, ¿ok? Los pacientes con trauma cerrado solamente se operan cuando el paciente está inestable, ¿ok? O cuando el paciente tiene signos peritoneales, o cuando el paciente tiene signos de compromiso de alguna otra víscera, por decir una perforación, etcétera, o cuando se encuentra en la tomografía que se le va a tomar al paciente alguna lesión evidente importante que requiera una cirugía como un grado severo de compromiso del órgano afectado. Entonces, en conclusión, en trauma cerrado casi no se opera el paciente. Es muy inusual que se opere el paciente, solamente se opera si es que está inestable, está peritoneal o tiene perforación de alguna víscera hueca. Salud. El paciente que está estable, con líquido libre, ¿ok? Se le pide, o sea, a todo paciente con trauma abdominal se le pide una ecografía. La ecografía vendría a ser el screening. La ecografía detecta si hay líquido libre o no hay líquido libre. Si no hay líquido libre, el paciente tolerancia oral y de alta. Si hay líquido libre, se le toma la tomografía, siempre y cuando esté estable. Si el paciente está inestable, está contraindicado hacer una tomografía. ¿Ok? Y el paciente entraría a sala. Entonces, para esa pregunta la respuesta es tomografía, porque está estable y tiene líquido libre. En lo que es trauma penetrante, es distinto el manejo. Si es por arma de fuego, toda herida por arma de fuego se opera. Esté estable e inestable, se opera. Los pacientes por herida con arma blanca solamente se operan los pacientes que están eviscerados, peritoneales, inestables. Salud. Si el paciente tiene una herida por arma blanca, está contraindicado hacer una tomografía. ¿Ok? Y el paciente entraría a sala. Entonces, para esa pregunta la respuesta es tomografía, porque está estable y tiene líquido libre. En lo que es trauma penetrante, es distinto el manejo. Si es por arma de fuego, toda herida por arma de fuego se opera. Esté estable e inestable, se opera. Los pacientes por herida con arma blanca solamente se operan los pacientes que están eviscerados, peritoneales, inestables. Salud. Si el paciente tiene una herida por arma blanca y está bien, no tiene signos peritoneales, no está inestable, no tiene mayor problema, se le explora la herida. Si la herida pasa la aponeurosis, se maneja con un protocolo especial que vamos a ver cuál es. Y si no pasa la aponeurosis, se le cierra la herida, vacuna antitetánica y se da de alta.
En el protocolo de manejo del paciente que pasa la aponeurosis, se le monitoriza signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, hemogramas controles y ecografía abdominal. Si no hay nada de eso, está de alta el paciente. Entonces, en este cuadro se resume todo el manejo de pacientes con trauma abdominal, tanto cerrado como penetrante. Muy bien, dice la pregunta número 14, dice la nutrición enteral es sencilla, barata, fisiológica, bien tolerada a los pacientes. Dice, de las indicaciones que se citan, indiquen en qué situación aplicaría la nutrición enteral. A ver, me pregunto por acá qué es el síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto es aquella situación clínica en la que el paciente, por trauma, por neoplasias, por isquemia mesentérica, el paciente pierde gran cantidad de intestino, tanto delgado como grueso, de tal manera que el remanente de intestino es incapaz de absorber los nutrientes necesarios para que el paciente viva. Entonces ya se establecieron medidas oficiales para determinar intestino corto. Se dice que el intestino corto tiene paciente con menos de 120 centímetros de intestino delgado. Con menos de 120 centímetros de intestino delgado. O pacientes que tienen menos de 80 centímetros de intestino delgado que además tengan el colon intacto. O sea, 180 centímetros de intestino delgado puro y 80 centímetros de intestino delgado más colon. ¿Ok? ¿No entendieron? A ver. Este es el traits. ¿80 centímetros? Menos de 80 centímetros, intestino corto. O los pacientes que tienen ...80 centímetros de intestino delgado más colon permeable. Y este se supone que no tiene colon. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? ¿No entendieron? ¿qué hacemos? A ver, déjame explicar otra vez. Hay gente que pierde el intestino delgado, ¿ok? Se le saca todo el intestino delgado y se le saca todo el colon. Pierden todo el colon, sobre todo la válvula cecal, y pierden el intestino delgado. Contamos desde el traits hasta la punta del intestino delgado que sobra, y si tiene menos de 80 centímetros, perdón, de 120 centímetros, es una enfermedad por intestino corto, síndrome de intestino corto. Pero hay pacientes que se le corta el intestino delgado, pero tienen todavía su colon ascendente, tienen su válvula cecal. Entonces se dice que el colon intestino corto es cuando tienen menos de 120 centímetros de puro intestino delgado, o si es que tienen el colon derecho con 80 centímetros de intestino delgado. O sea, con colon, sin colon. Con colon, 80 centímetros, sin colon, 120 centímetros. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que con esa cantidad de intestinos son incapaces de absorber nutrientes y agua, sobre todo. Acuérdense que el agua se absorbe ¿en dónde? En el colon derecho. Entonces, esos pacientes no pueden ni siquiera absorber líquidos. Entonces, ¿a un paciente con intestino corto le pueden dar nutrición enteral? No, pues no lo va a absorber. A ver, nosotros tenemos una paciente que tiene una yeyunostomía a 15 centímetros del ángulo de traits. Tiene todavía su segmento intestinal distal, pero si uno le da de comer por la boca, se comporta como un intestino corto, porque todo lo que come lo va a eliminar. ¿Ok? A ver, obstrucción intestinal, ¿le pueden dar de comer o no?
no la van a comer, pues obviamente. Paciente que tiene hemorragia gastrointestinal, diarrea severa, parenterales, fístula intestinal baja. Esa es la respuesta. A ver, creo que todos han notado cirugía acá y han visto que los pacientes que tienen fístulas distales se le dan preparados que tienen la característica de absorberse a nivel del yeyuno proximal. De tal manera que el paciente que tiene una fístula distal puede alimentarse con un nutriente que se absorba de manera más proximal y el residuo distal es mínimo. Entonces sí se puede alimentar. Aquí tengo algunas indicaciones para criterio de nutrición parenteral, miren. Sobre todo cuando la fístula es una fístula alta. O sea, si está a nivel muy proximal al TRACE, no se puede dar nutrición enteral. Pero si es distal, sí. Entonces, la pancreatitis aguda severa se le da sonda con nutrición enteral. Pero si tiene hilio persistente y muy marcado, se le da nutrición parenteral, que es la excepción a la regla, ¿no? Y la nutrición enteral se da en cualquiera de esos casos y debe ser de elección, ¿ok? Fístulas intestinales de gasto bajo o distales. A ver, la pregunta número 15, sobre la colostomía es cierto, excepto. ¿Qué no es cierto? Lo que no es cierto es que se utiliza como vía de alimentación, ¿sí? Aunque es interesante mencionar que en la historia de la medicina, en los años 1800, 1700, las personas que tenían obstrucción intestinal, la alimentación les daban por sonda rectal, que es una aberración total, ¿no? Pero históricamente se planteaba una vía de alimentación por vía rectal en los pacientes que tenían obstrucción intestinal. Entonces, para esta pregunta la respuesta es la opción E, ¿no? No tiene nada que ver acá. ¿Se acuerdan de las 3D de la colostomía? ¿Alguien se acuerda? Las 3D. El doctor Núñez lo pregunta, siempre la pregunta en su visita, o ya no pregunta eso. No dice, doctorcito, ¿cuáles son las 3D de la colostomía? No. Ok. La colostomía descomprime, desfuncionaliza y descontamina. O sea, para eso sirve una colostomía. A ver, nosotros tenemos un paciente que le hemos hecho hace poco una colostomía en una guardia que tenía una escara sacra con fasciitis. Es un paciente postrado. O sea, el paciente cada vez que hacía deposición, su herida se contaminaba. Entonces le hacemos una colostomía para derivar el intestino para que tenga deposiciones por otro lado. De esta manera descontaminamos la zona, descomprimimos la zona del ano recto y vamos a descontaminar y desfuncionalizamos la zona distal. Muy bien, la pregunta número 16. Vamos a tocar un poco de cirugía pediátrica que no hemos tocado, recién vamos a hacerlo. A ver, para que los que rotan cirugía pediátrica, o se han rotado. Dice, la malformación anorrectal es una patología congénita conocida como ano imperforado y está referida a las siguientes lesiones excepto. Muy bien, la malformación anorrectal está asociada a cloaca, a atresia rectal, a ano anterior
y a fístula recto vestibular no hacia la fisura anal. Vamos a repasar un poquito sobre lo que es malformación anorrectal. La malformación anorrectal es una malformación que afecta, a ver, por favor escuchen, que afecta a la región distal del tubo digestivo. Patología congénita conocida como ano imperforado y está referida a las siguientes lesiones excepto. Muy bien, la malformación anorrectal está asociada a cloaca, a atresia rectal, a ano anterior y a fístula recto vestibular no hacia la fisura anal. Vamos a repasar un poquito sobre lo que es malformación anorrectal. La malformación anorrectal es una malformación que afecta, a ver, por favor escuchen, que afecta a la región distal del tubo digestivo, al ano recto, y que también puede alterar la zona urinaria y genital, alterando también el complejo esfinteriano. La incidencia es relativamente frecuente, miren, 1 en 300 a 1500 recién nacidos vivos. Y se asocia con otros tipos de alteraciones. ¿Ok? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que todo niño que nace sin ano, ¿ok? Con el ano, con una membrana que lo sella, el niño tiene que someterse a una cirugía de emergencia. ¿Ok? Si no, el niño no puede alimentarse. Ustedes saben que lo primero que tiene que hacer el niño al momento de nacer es comenzar a lactar. Y parte del examen, ustedes que han rotado pediatría, han asistido probablemente en neonatología, parte del examen es explorar con un termómetro la permeabilidad del ano recto, viendo que salgan de meconio con el termómetro. ¿Ok? El problema surge cuando el paciente ven y no tiene ano, o tiene el ano que está totalmente sellado por una membrana. Entonces, en estos pacientes, como dice ahí, dentro de las primeras 24 horas, tenemos que someterlo a una cirugía. Y la cirugía va a depender de un examen que va a diferenciar si la malformación, si el cierre o la atresia del ano recto es muy pegada a la
es por obstrucción electropélvica. Alimentarse. Ustedes saben que lo primero que tiene que hacer el niño al momento de nacer es comenzar a lactar. Y parte del examen, ustedes que han rotado pediatría, han asistido probablemente en neonatología, parte del examen es explorar con un termómetro la permeabilidad del ano recto, viendo que salgan de meconio con el termómetro. ¿Ok? El problema surge cuando el paciente ven y no tiene ano, o tiene el ano que está totalmente sellado por una membrana. Entonces, en estos pacientes, como dice ahí, dentro de las primeras 24 horas, tenemos que someterlo a una cirugía. Y la cirugía va a depender de un examen que va a diferenciar si la malformación, si el cierre o la atresia del ano recto es muy pegada a la piel del periné o está lejos de la piel del periné. Entonces, ese examen, que vamos a ver cómo se llama a continuación, va a determinar y va a diferenciar las malformaciones altas o las malformaciones bajas del ano recto. ¿Ok? Y este examen se llama, anótenlo por favor, se llama invertograma, o sea, de invertido, invertograma. A continuación, después de la siguiente diapositiva, vamos a explicar en qué consiste el invertograma. Pero ese examen va a determinar a qué nivel está la atresia del recto, por así decirlo. Hay algunos datos clínicos al examen clínico que nos podemos determinar para diferenciar cuál es cuál. En la malformación baja, el paciente tiene su surco interglúteo normal, tiene su foseta anal normal, tiene pigmentación anal, tiene una fístula en el periné, tiene respuesta positiva al estímulo perianal y tiene glúteos de aspecto normal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una pequeña membranita, por no decir una piel muy pequeñita, que separa al recto del periné. Y simplemente lo que se hace en la cirugía es abrir esa membrana y asunto solucionado. En cambio, en la malformación alta, en esa malformación alta, probablemente la distancia del recto al periné es muy larga. Y en esos pacientes tienen ausencia de fístula en el periné, hay meconio en la orina, o sea, ya puede haber cloaca, puede haber déficits sensitivos, malformaciones vertebrales y un orificio fistuloso en el vestíbulo vaginal. ¿Okay? ¿Qué malformaciones anorrectales están asociados? Sobre todo en las vías urinarias, agenesia o displasia renal, reflujo urinario, riñón en herradura, hidronefrosis, hipospadias, que es la presencia de salida de orina por debajo de la uretra, disfunción vesical y algunas malformaciones congénitas, sobre todo digestivas. Muy bien, vamos a ver algunas fotos. Miren, acá tenemos una malformación baja. Tenemos la membrana muy cercana. Acá tenemos una fístula. Tenemos en la zona perianal tenemos hiperpigmentación. Acá tenemos una anorrectal alta donde hay meconio en la orina. Entonces lo que se hace es el examen que se llama invertograma o invertografía. ¿En qué consiste la invertografía? La invertografía consiste en colocar poner al niño, se podría decir patas arriba, como para que me entiendan. ¿Ok? Se separa las piernas y se coloca una moneda justo en el periné y se coloca contraste por vía oral. Y
se va a determinar conforme el contraste está bien cerca o bien lejos de la moneda. Si tiene más de 1 centímetro de separación, se considera que es una malformación alta, y si tiene menos de 1 centímetro es una malformación baja. Si es una malformación baja, la cirugía simplemente es una anoplastía simple. O sea, se corta la membrana y se acabó. Pero si es alta la malformación, o sea, la separación es muy alta, simplemente lo único que se hace es una colostomía. Y se programa cuando el paciente tenga mayor edad, que es alrededor de los 9, 12 meses, se le hace una cirugía de reconstrucción anal, que es llamada la cirugía de Peña, ¿no? Que es la anorrectoplastia sagital posterior. Operación de Peña es un colombiano que en los años 70-80 se volvió muy famoso por describir ese tipo de cirugía, que obviamente pues cambia la vida de todo niño que nace sin ano recto. Muy bien. Entonces, ya con esa información, la respuesta de la pregunta 17 sería... Invertograma, muy bien. Pregunta número 18 dice, la masa abdominal más frecuente de un recién nacido es hidronefrosis, muy bien. La mayoría de masas abdominales en el recién nacido son benignas. La mitad de las masas abdominales del recién nacido son de origen renal. Y la hidronefrosis es la más frecuente y la causa más común es la obstrucción de la unión uretropélvica. Sin embargo, tenemos una serie de masas de origen renal, retroperitoneal, genital, gastrointestinal, hepatobiliar o esplénica. Como le dije, la hidronefrosis es la más frecuente, diagnóstico precoz, y la etiología es por obstrucción uretropélvica u otras causas de obstrucción postrenal. Muy bien, 19 dice, son características clínicas del neuroblastoma de septo. El neuroblastoma neonatal, acá faltó neonatal, ¿no? El neuroblastoma neonatal es un tumor retroperitoneal de origen no renal, ¿ok? Que tiene la característica de ser hiperecogénico, con mayor frecuencia, aumenta de tamaño, ¿ok? Y el diagnóstico se determina por la elevación de algunas partículas provenientes de las hormonas como el ácido homovalínico, ¿no? Es el diagnóstico para hacer el diagnóstico de neuroblastoma. El neuroblastoma generalmente es una lesión que cruza la línea media. Se considera un tumor maligno, ¿no? Se origina en las células de la cresta neural del sistema nervioso periférico y simpático, y su tratamiento debe ser quirúrgico a la brevedad. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta para la pregunta 19 es la opción C. Con respecto a la pregunta número 20, dice, la hernia diafragmática congénita, el periodo de luna de miel está referido a... La respuesta es la opción A.
A ver, miren, la hernia diafragmática, por favor. La hernia diafragmática congénita se debe a la falla en los cierres de los canales pleurales por la función incompleta de las membranas pleuroperitoneales. ¿Ok? Por ese defecto diafragmático, las vísceras abdominales van a ingresar a la cavidad torácica. ¿Ok? Originando que los pulmones experimentan compresión, quedando hipoplásicos por el desarrollo anormal de esa zona. ¿Ok? Acá tenemos una imagen muy clara donde hay una migración y la compresión crónica sobre el pulmón afectado va a hacer de que el pulmón sea hipoplásico. ¿Ok? La ecografía obstétrica va a diagnosticar en forma prenatal el diagnóstico en un 93% y va a determinar el pronóstico del paciente. Con respecto al postnatal, el paciente va a desarrollar una insuficiencia respiratoria progresiva y cianosis, con abdomen excavado, porque obviamente las vísceras han migrado al tórax, y aumento de diámetro del tórax afectado. El diagnóstico se establece mediante una radiografía tóraco-abdominal y está asociada a una gran cantidad de anomalías asociadas, sobre todo malrotación arterial y anomalías cardíacas. El manejo inicial es ventilación mecánica, preparación preoperatoria y transferencia a un centro quirúrgico especializado. En el tratamiento quirúrgico el objetivo es devolver a la zona abdominal las vísceras que han migrado por la hernia y cerrar el defecto herniario. Como la malrotación intestinal está asociada a este problema, se corrige la malrotación. Y el cierre del defecto herniario se realiza, es realmente todo un reto, reconstruir un diafragma que inicialmente no existe. Y se logra colocando algunas de esas mallas. Yo quiero rectificarme con la respuesta. La respuesta es la opción B. El periodo de luna de miel, como dice ahí, es aquella respuesta en la cual el paciente, después de la operación, se pone bien, tiene una buena oxigenación, una adecuada respuesta. Parece como que el paciente no va a necesitar ningún soporte mecánico o ventilatorio, pero después de este corto periodo que puede durar algunas pocas horas, el paciente entra en una franca insuficiencia respiratoria y entra nuevamente en ventilación mecánica, ¿no? Entonces por eso es que se llama periodo de luna de miel, donde el paciente parece que está bien y luego se pone mal. 21. Referente a los defectos congénitos de la pared abdominal, señale lo correcto. Perdón, lo incorrecto. A ver, vamos a desarrollar esa parte. En lo que es pared abdominal neonatal, hay dos problemas importantes. En primer lugar, onfalocele y en segundo lugar, gastrosquisis. Aquí tenemos un cuadro bastante puntual en lo que es la diferenciación entre uno y otro problema. El onfalocele es el defecto de la pared es exactamente a nivel del anillo umbilical. En cambio, en la gastrosquisis es un defecto lateral al cordón, sobre todo hacia el lado derecho. ¿Ok? En el onfalocele, el tamaño del defecto puede ser muy grande, hasta 10 centímetros. En la gastrosquisis es pequeño. ¿Ok? El cordón en el onfalocele está sobre el saco. La gastrosquisis, el cordón está sobre la piel. La posición del hígado se hernia en el onfalocele porque tiene un defecto mucho más grande. Miren, 10 centímetros se puede salir el hígado o parte del hígado. En cambio, en la gastrosquisis no se sale el hígado. Y en el onfalocele, como tiene cubierta peritoneal, la apariencia del intestino está normal, pero en la gastrosquisis no hay cubierta peritoneal y el intestino está edematoso. Es como si un paciente tuviera eviscerado y sin cubierta peritoneal el intestino se pone edematoso, ¿no? Entonces, de igual manera. Tenemos algunas fotos, miren. Estas son fotos del doctor Hugo Delgado, que trabaja en San Bartolomé, ha sido ex residente de acá del hospital.
Este es un onfalocele, miren, un gran defecto a nivel umbilical. El cordón está encima del saco, ¿ok? Está justo en el centro y es un gran defecto, inclusive se puede salir el hígado. Pero como tiene cubierta, los intestinos son normales. En cambio, en la gastrosquisis, no. En la gastrosquisis sale por el costado derecho, el cordón nace de la piel, pero miren cómo está el intestino porque el intestino está totalmente expuesto. Dime. No, es que el defecto es pequeño. El defecto, o sea, el hueco de la pared por el cual sale el intestino en la gastrosquisis es pequeño. A ver, en la onfalocele la cavidad abdominal es pequeña porque como todo se sale por el onfalocele, la cavidad se hipotrofia o se atrofia. En la gastrosquisis es normal. En la onfalocele, y tanto en la onfalocele como en gastrosquisis, hay malrotación intestinal. Y en la gastrosquisis puede haber atresias, isquemias. Y en la onfalocele hay mayormente anomalías asociadas. ¿Ok? La gastrosquisis produce NEC, ¿ok? Produce malabsorción, está asociado a prematuridad, está asociado a gestante joven. Y el pronóstico de vida, miren, el pronóstico de vida en gastrosquisis es 90% y en onfalocele con cardiopatía 20%, o sea, bien baja la sobrevida en pacientes con onfalocele y con cardiopatía, y sin cardiopatía 70%. O sea, hay un porcentaje importante de pacientes que fallecen. ¿Ok? Ok, estos son gastrosquisis. Muy bien, ¿qué es lo que se hace en los pacientes con gastrosquisis o onfalocele? Lo que se hace es proteger primero las vísceras y visceradas. Los intestinos que han salido se están contaminando, hay que protegerlas, hay que darle antibióticos y hay que someterlas a una cirugía a la brevedad. La cirugía es inmediata. ¿Y qué es lo que se hace en la cirugía? Es cerrar el defecto de la pared. Si el defecto es pequeño, como en este paciente que tiene gastrosquisis, se puede cerrar en forma primaria, pero el problema surge en pacientes que tienen onfaloceles con defectos muy grandes. En esos pacientes se le hace un procedimiento en el cual se cose a una bolsa, así como una bolsa de suero, de cloruro de sodio, esas bolsas, se sutura el intestino y se va haciendo un cierre programado, simétrico, en la que se va enrollando esa bolsa y se va ligando en forma secuencial cada día que pasa, de tal manera que la cavidad abdominal va ganando espacio, se va estirando conforme cada día que pase, y nosotros vamos forzando el ingreso del intestino hasta que llegue un momento en el que el paciente, su pared va a granular, formando una especie de ventración. Ya cuando sea mayor el niño, cuando tenga 4 o 5 años, se someterá a la cirugía definitiva de plastía de la pared, ¿no? Miren cómo quedan. Y este es un niño que se sometió a una cirugía definitiva, ¿no? Muy bien, a ver, volvemos a la pregunta. Dice 21, referente a los defectos congénitos de la pared abdominal, márquenlo incorrecto. ¿Cuál sería la respuesta incorrecta? La A, muy bien, porque el defecto es a la derecha. (22) En una colecistectomía laparoscópica, el cirujano identifica el triángulo de Calot como referencia de la arteria cística. 23. Vamos preguntando 23. Paciente varón de 18 años que viene con un HPP, el punzo penetrante en el octavo espacio intercostal.
izquierdo en la línea media axilar hace 5 años. Es traído nuevamente para presentar herida por arma de fuego en flanco derecho y glúteo derecho. Este es un angelito. Con presión arterial en 90/60, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria en 24. Se coloca zona folia y zona nasogástrica vía endovenosa y en la radiografía de tórax se evidencia que la zona nasogástrica se encuentra en el tórax. Usted concluye que el paciente presenta hernia diafragmática. Muy bien. La hernia diafragmática es una hernia diafragmática antigua que se produjo durante el primer episodio, el trauma. Es típico que todo paciente que tiene trauma en la zona tórax abdominal izquierda, trauma penetrante por arma blanca, que no ha sido manejada quirúrgicamente, ese paciente se tiene que descartar que no tenga hernia diafragmática por la lesión del diafragma. Por eso es que ahora en los protocolos de manejo médico, manejo del paciente con trauma abdominal por arma blanca en la zona tórax abdominal izquierda, el paciente tiene que hacerse una laparoscopía diagnóstica para determinar si tiene o no tiene lesión diafragmal. Esta radiografía es un paciente que tiene el mismo problema. Es una hernia diafragmática con un antecedente de un trauma tóraco-abdominal del lado izquierdo por arma blanca hace 5 o 6 años antes de esa placa. Es un paciente cayetano. Esta radiografía muestra una doble burbuja en la zona torácica por encima del diafragma. Entonces, esta es la placa que nos da el diagnóstico de hernia diafragmática. Y la pongo ahí para que no se olviden esa imagen. Usualmente en los pacientes que tienen una placa normal, usualmente eso no se ve. Y se ve el diafragma derecho acá y izquierdo acá. Pero esa burbuja no se ve. Esta burbuja es la que manda en la hernia diafragmal. Muy bien, tenemos al paciente que hemos presentado. ¿Qué es lo que hacemos con el paciente? ¿Por qué? Porque es un HPAF. Porque es un HPAF. Lo que pasa es que un paciente que es agredido, a ver, creo que alguna vez nosotros nos hemos asustado por algo. Es natural una respuesta adrenérgica, estamos taquicárdicos. 90-60 de presión es una presión que en un paciente joven puede ser normal. Pero lo que manda acá es el HPAF, ¿no? El HPAF en la región posterior del abdomen. Esa es la indicación quirúrgica. A ver, una fácil, 25. ¿Cuál es la opción más peligrosa de un paciente que sospecha de abdomen agudo? La respuesta es la opción C, enviar al paciente a casa. A ver, por favor, silencio, ¿qué dice? A ver. Ok. Queda claro que no se ponen antibióticos, no se ponen analgésicos. Eso sí está claro, ¿no? Pero ¿cuál es la más peligroso? Aunque sea acá lo hospitaliza, los puedes ver.
se le puede dar antibióticos. Se le puede dar analgésicos. ¿Perdón? Ok, no sé por qué le dan tanta vuelta al asunto. O sea, yo creo que lo más peligroso es enviar al paciente a la casa. Aunque sea acá le damos analgésico, lo estamos observando acá, lo tenemos especializado. Lo estamos viendo. ¿Cómo dices? Yo creo que lo más peligroso es enviar al paciente a la casa. Acá hemos tenido pacientes con dolor agudo que hemos iniciado antibióticos, hemos dejado analgésicos, pero lo tenemos ahí, lo estamos mirando, estamos definiendo. Pero lo más peligroso es enviar al paciente a la casa, esa es la clave. No creo que debe complicarse tanto como pregunta número 26 dice: ¿cuál es el tratamiento para el paciente con síndrome de Zollinger-Ellison que no responde al tratamiento médico? A ver. Por favor, silencio. Daniel. Vamos a continuar, por favor. Pregunta número 26 habla de la enfermedad de Zollinger-Ellison. Acá tenemos una revisión. La enfermedad de Zollinger-Ellison es un gastrinoma, es un tumor productor de gastrina. ¿Okay? Acuérdense que la gastrina es uno de los 3 componentes que van a hacer de que la bomba de protones produzca ácido clorhídrico, aparte de la acetilcolina y aparte de la histamina. Entonces, en un paciente que tiene una secreción aumentada de gastrina, obviamente va a hacer que el paciente produzca bastante ácido y el paciente comienza a sufrir de úlceras pépticas. ¿Ok? Esta condición del gastrinoma es bastante infrecuente, solamente se ve en 0.1 a 1% de los pacientes que tienen enfermedad ulceropéptica. Y que la relación hombre-mujer es 2.1. Es una enfermedad en la que los tumores productores de gastrina muchas veces no se pueden identificar porque son muy pequeños o porque no se pueden encontrar de manera adecuada en el examen por imágenes. Se dice que el 80% de los gastrinomas se encuentran en ese triángulo formado entre la vesícula, la parte inferior del duodeno y el cuerpo pancreático. Entonces, un paciente que tiene un gastrinoma que es muy pequeño, que no lo puede detectar con una tomografía espinal multicorte, con una ecografía resonante o una resonancia magnética, pero tiene elevados niveles de gastrina en la sangre. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Que le estamos dando inhibidor de protones y sigue siendo úlcera o hemorragias, ¿no? Entonces tenemos 2 opciones. O quitamos la zona que es más frecuentemente relacionada al sitio donde está implantado ese gastrinoma, que es ese triángulo, y eso implica hacer una Whipple, como ven ahí. O sacamos el órgano efector, o el órgano blanco, que es el estómago. ¿Cuál es lo más fácil, lo más benigno, lo menos severo para el paciente? Entonces, por eso la respuesta es gastrectomía total. La respuesta para esa pregunta es gastrectomía total. Sacamos todo el estómago, el paciente sigue con 5.000 de gastrina, pero ya no tiene órgano blanco donde actuar la gastrina. ¿Se entiende? ¿Cuál de las siguientes patologías son causa de hemorragia digestiva excepto?
¿Cuál no es causa de hemorragia digestiva? A ver, aunque sea por descarte. Tumor desmoide es la respuesta. El tumor desmoide es un tumor infrecuente, 1 en 200.000 a 350.000 en la población general. Es un tumor sólido que no compromete la luz del tracto intestinal, sino está en la pared intestinal, por fuera de la pared, y obviamente como no está en contacto con la mucosa, no va a dar sangrado intestinal. ¿Ok? Los síntomas van en función al tamaño del tumor y a la compresión que hace el tumor extrínsecamente sobre el tubo digestivo, produciendo dolor, vómitos, diarreas. ¿Ok? El tratamiento es quirúrgico y se le hace la extirpación quirúrgica de los casos. Vamos avanzando. ¿Cuál de los siguientes es la prueba más útil como screening para el cáncer colorectal? El Tevenon, ¿no? Para cáncer colorectal es Tevenon y para diagnóstico de cáncer colorectal es colonoscopía más biopsia. A ver, una facilita como para ustedes al toque, rapidito. Dice, en un paciente con HDA se hace una endoscopía y se encuentra estigma reciente de sangrado con coágulo adherido al lecho ulceroso. ¿Qué Forres es? 2B, muy bien, 2B. 1A en chorro pulsátil, 1B en napa o babeo, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 2C fibrina, perdón, 2C es hematina, disculpen, y 3 es fibrina en el lecho ulceroso. Son materiales no absorbibles. Muy bien, nylon, prolene y polipropileno. Ok, vamos a hacer una pausa. 10 minutos, por favor.